Bienvenidos a su programa Unidos en el Amor de Cristo. Nuevamente, yo soy el pastor Carlos Rafael Pino, pastor de la Iglesia Bautista Emanuel en Santa Teresa, Nuevo México. Les quiero dar una cordial bienvenida a usted que nos ha sintonizado. Para aquellos que me han escuchado antes, les doy una cordial bienvenida, pero a usted también que apenas se sintoniza con nosotros, le pido al Señor que todo cuanto digamos hoy aquí sea de bendición para sus vidas de alguna manera. Hoy quiero hablar específicamente de el esfuerzo constante que debe hacer o que debe tener el cristiano en su vida diaria, en todo cuanto hacemos verdaderamente. Así que dice la palabra de Dios, y voy a leer primeramente ahí en 1 Corintios capítulo 15, versículo 58. Nos dice el apóstol Pablo: así que, hermanos míos, amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Vamos a orar. Gracias, amado Padre, por este privilegio. En nombre de Cristo pedimos tu dirección, Señor. Amén. ¿Sabe que cuando miramos este versículo en particular, es el último versículo del capítulo 15 de 1 Corintios. Todo el capítulo es una grande amonestación a la iglesia de Corinto durante el primer siglo, pero también para nosotros hoy día. Quiero que miremos el versículo. Si usted tiene su Biblia, pues ábrala ahí en 1 Corintios 15, 58. Y mire que dice, amados, dice, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor. Quiero hacer alusión verdaderamente a esta definición de la palabra ser. Y usted dirá, pero no dice la palabra ser. Pero quiero llamar la atención a esta palabra donde dice estad firmes. La definición de ser verdaderamente está implícita en esta palabra estad. O sea, y esta palabra verdaderamente apunta a tres principios básicos de lo que es el mensaje de Pablo para nosotros. Uno de ellos es la identidad, el otro la calidad y la condición. Claro, refiriéndose a nuestra vida cristiana, a nuestra manera de ser. Y cuando dice, por ejemplo, que dice, estad firmes, la palabra firmes se refiere verdaderamente a esta identidad cristiana que usted y yo debemos vivir, porque cuando estamos firmes requiere verdaderamente nuestra vida cotidiana que estemos firmes en el Señor, no solamente de vez en cuando, no solamente los domingos, no solamente en algunas ocasiones, pero requiere que estemos firmes. Ahora, ¿qué tiene que ver la identidad y la calidad y la condición con estar firmes? Pues cuando estamos firmes en nuestra identidad, que siempre vamos a enseñar, que siempre vamos a estar delante de Dios, reconociendo quiénes somos, estando firme en nuestra identidad como cristianos. También nos habla de la calidad. O sea, ¿qué clase de calidad verdaderamente de vida es la que estamos demostrando como cristianos, usted y yo? Y amigo, usted que nos sintoniza y tal vez no es cristiano hoy día,
este mensaje también va para usted, porque usted puede de igual manera reconocer la manera correcta de vivir delante de Dios. Ahora, como cristianos, nosotros enfatizamos en ser y no ser. Por ejemplo, decimos, sé feliz, sé agradecido, sé amable, sé cariñoso y sucesivamente. Pero también en lo negativo decimos, no seas gruñón, no seas egoísta, no seas cosas negativas y sucesivamente de igual manera. Ahora, cuando Pablo verdaderamente había plantado esta iglesia, mejor dicho, en Corinto, Corinto, habiendo sido una ciudad llena de ídolos, de inmoralidad, la iglesia en sí tenía muchos problemas. Cuando miramos todo Corinto, verdaderamente está dirigida a estos problemas. Pero cuando Pablo planta esta iglesia, habían problemas de sexualidad, de inmoralidad, de ídolos, de mala representación de cristianos en su vida o su diario vivir. O sea, pecados sexuales, mala adoración y sucesivamente. Y Pablo dirige esta carta, pero en especial ahora este versículo, para confrontar, corregir e instruir a la comunidad cristiana sobre cómo vivir, cómo es que debemos llegar a hacer todo esto. Todo el capítulo 15 verdaderamente es una gran exhortación. Y ahora en este versículo, por eso dice así, que es como si dijera por lo tanto, refiriéndose a lo dicho pasado. Pero Pablo planta esta iglesia en Corinto, donde estuvo año y medio, 18 meses pues. Pero en todo el capítulo, verdaderamente, Pablo nos explica el hecho de que Cristo resucitó de los muertos, habla de que el mundo acabará, habla de que nosotros como cristianos, creciendo en Cristo, manteniéndonos firmes en nuestra fe, manteniéndonos constante en nuestro diario vivir, manteniéndonos creciendo, eventualmente, aun cuando este mundo acabe, vamos a estar, usted y yo, vamos a estar con Cristo eternamente. Es lo que dice la Escritura. Ahora, fíjense, a través de todo este capítulo, Pablo verdaderamente nos habla de la fe, nos habla de cómo mantener nuestra fe, nos habla de cómo es que necesitamos estar firmes, de cómo es que necesitamos ser constantes, de cómo es que necesitamos estar creciendo en la obra del Señor. Ahora, el hecho de que Cristo resucitó de los muertos es nuestra garantía de que un día vamos a vivir con Él, de que un día vamos a estar verdaderamente con Él eternamente. Ahora, fíjense, hermanos, que quiero hablar primeramente acerca de lo que es la identidad como cristianos. Porque la identidad como cristianos implica ser fuerte, implica estar firmes. Ahí en este versículo verdaderamente nos habla de esta firmeza que significa estar imperturbablemente fijado en su lugar, con determinación,
Cuando estamos firmes, estamos parados con determinación, estamos firmes en nuestra creencia, estamos firmes en nuestro diario vivir, estamos firmes de la manera que nos conducimos, estamos firmes de la manera que lidiamos con todas las personas, que lidiamos con nuestros familiares, que lidiamos con todas estas personas con quien tenemos contacto. Quiere decir que estamos firmes, reconociendo y viviendo de acuerdo a lo que decimos quién somos. Y si decimos que somos cristianos, entonces necesitamos estar firmes en la palabra de Dios. En su carta a los Colosenses, Pablo, Colosenses 1:23, nos dice: si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe, y sin moveros de la esperanza del evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. O sea que si nos mantenemos verdaderamente en esta situación de reconocer que somos cristianos todo el tiempo, no hay manera de que podamos vivir vidas dobles o vidas triples o de otra manera. ¿Sabe que a veces decimos, es que en nuestra vida cristiana, y necesitamos tener cuidado con lo que decimos, porque si decimos en nuestra vida cristiana, quiere decir que tal vez tenemos otro tipo de vida. Nuestra vida cristiana es la única vida que nosotros como cristianos, en la cual podemos ser firmes delante de Dios, delante de los hermanos, delante de la sociedad. No importa con quién, enfrente de quién estamos, nuestra vida siempre debe demostrar quién soy, qué es lo que hago, cómo es que vivo delante de Dios. Pablo le escribe verdaderamente a los colosenses exhortándoles porque tenían una fe establecida. Yo le exhorto a usted que tengamos una fe establecida, una fe firme, con los pies puestos en la tierra. ¿Sabe que un edificio construido no importa la altura, necesita un fundamento sólido? De igual manera, usted y yo que somos cristianos, necesitamos vivir queriendo ser imitadores de Cristo. Necesitamos vivir queriendo verdaderamente vivir de acuerdo a como Cristo nos manda a vivir. Ahora, no es que merezcamos ser como Él, pero sus principios, sus enseñanzas, que es verdaderamente lo que está diciendo Pablo en este versículo, toda esta enseñanza de estar firme, de ser constante, de estar en crecimiento, debe ser nuestra meta como cristiano. Debe ser la meta que verdaderamente usted y yo necesitamos seguir. Debe ser nuestra vida, aunque tenemos nuestras familias, tenemos nuestro trabajo, tenemos todas aquellas cosas que nosotros hacemos diariamente. Pero cada una de estas cosas debe reflejar que usted y yo somos una persona cristiana, que usted y yo somos una persona que verdaderamente vivimos para Cristo, que verdaderamente vivimos tratando de imitar sus principios, sus enseñanzas, sus exhortaciones, todo cuanto el Señor habla a través de los diferentes escritores bíblicos. En este caso, el apóstol Pablo. En este caso, este hombre, quien en una ocasión fue perseguidor de la iglesia y luego de su conversión, simplemente vivió su vida entera para Cristo.
para anunciar este evangelio que usted y yo vivimos o queremos vivir. ¿Qué significa conocer la verdad bíblica? Ahora, porque estar firme en nuestra vida cotidiana implica tener un conocimiento de la verdad bíblica. Ahora, es muy fácil decir estas cosas, pero es un poco más difícil conocer la verdad bíblica. ¿Qué es lo que quiero decir con esto, hermanos? Fíjense, necesitamos conocer la verdad bíblica, como Pablo le dice a los Efesios en Efesios 4:14. Dice, para que no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que emplean con astucia las artimañas del error. Necesitamos tener mucho cuidado hoy día, hermano, porque también dice la Escritura, no todo el que dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Necesitamos verdaderamente tener un conocimiento para que no seamos niños fluctuantes en cada viento de doctrina, en cada cosa que la mayor parte de las veces son innovaciones del hombre, no bíblicas. Necesitamos no ser fluctuantes, llevados por doquiera, como dice el apóstol Pablo en la carta a los Efesios. A Timoteo, Pablo le dice, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Y fíjese, hermano, que esta exhortación que nos da Pablo a través de Corinto, a través de Efesios, a través de la carta a Timoteo, o sea, nos está exhortando a que vivamos con diligencia. Y cuando decimos esto, verdaderamente vivimos en diligencia porque necesitamos estar firmes, porque necesitamos ser constantes, porque necesitamos estar creciendo. La semana pasada había estado hablando acerca de la necesidad del crecimiento. Y todo esto simplemente para decir que si somos cristianos, todos estos principios necesitan estar vigentes en nuestra vida. Que si somos cristianos, verdaderamente necesitamos procurar con diligencia, presentarnos a Dios aprobado. Fíjense que a Timoteo, este pastor joven, el que Pablo toma como hijo espiritual, le dice, preséntate a Dios aprobado. Fíjense, o sea, nuestra aprobación no debe venir del mundo, no debe venir de lo que las personas puedan decir de nosotros. Nos presentamos aprobados delante de Dios, pero de la misma manera nuestra vida debe dar un testimonio también a las personas donde estamos. Cuando miramos a Hebreos capítulo 12, versículo 1, dice, cuando estamos rodeados de toda esta multitud, de toda esta gente, necesitamos tener cuidado de cómo es que vivimos usted y yo. Necesitamos tener cuidado de no hacer caer a aquellos que tal vez están tratando de aprender de nosotros. Necesitamos ser firmes en todo lo que decimos, en todo lo que hacemos, en todo cuanto verdaderamente nos exhorta el Señor a través de la Escritura a cómo vivir. Ahora, el punto de todo esto que he dicho verdaderamente es que cuando leemos la instrucción que nos da la Escritura a través de las cartas, a través de los evangelios, a través de otros libros,
y obedecemos los mandatos expuestos en ella, necesitamos hacerlo haciendo un esfuerzo inquebrantable, un esfuerzo constante de lo que es verdaderamente ser y vivir cristianamente, para poder nosotros nutrir nuestra relación íntima y personal con Dios. Queremos lograr estar firmes en nuestros ministerios y en la exhortación a los demás. ¿Sabe qué? Para exhortar a alguien más a estar firme, a crecer en el cristianismo, a vivir vidas cristianas, no es solamente lo que podamos decir, pero también lo que podamos enseñar y primordialmente lo que podamos enseñar con nuestro comportamiento diario, de la manera que pensamos, de la manera en que las ideas y las cosas salen de nuestro corazón y están en nuestra mente. Todo esto necesita ser firmemente plantado en la fe que tenemos en Cristo Jesús. Ahora, sabemos que no es difícil, que es un tanto difícil vivir vidas santas. El Señor nos manda a ser santos, dice la palabra del Señor, sed santo porque yo soy santo. O sea, y es decir, que si vamos a vivir vidas imitando a nuestro Señor Jesucristo, imitando sus preceptos, imitando sus enseñanzas, necesitamos tener constancia en nuestra vida de tal manera que podamos ciertamente decir, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo lo puedo vivir de acuerdo a la palabra de Dios, porque mi fortaleza no está en lo que yo puedo hacer. Mi fortaleza proviene de aquel que es el Todopoderoso. De ahí proviene mi fortaleza espiritual. De ahí viene mi enseñanza, porque la palabra de Dios es enseñanza para usted y para mí. De ahí es que viene todo cuanto nosotros queremos y podemos hacer como cristianos. ¿Sabe que a veces necesitamos reconciliar nuestros pensamientos de tal manera que podamos en nuestra vida personal hacer esto, de seguir a Cristo, pero no solo en nuestra vida personal, en nuestros ministerios, en la iglesia donde usted se congrega? ¿Qué clase de testimonio da usted a los hermanos en su iglesia? El otro día platicaba con un amigo y hablábamos precisamente de este tema. Hablábamos acerca de cómo es que tantas iglesias cristianas, y no lo digo por crítica, hermanos, créame, lo digo por una exhortación, pero ¿cuántos hermanos en las iglesias andan como perros y gatos, el uno con el otro? ¿Sabe que Pablo aprovecha en esta carta a los Corintios, verdaderamente, cuando le dice a Sintique, le dice que se ponga bien con su hermana? O sea, todo esto para decir que necesitamos amarnos los unos a los otros, porque ese es uno de el primer mandamiento, verdaderamente, palabra de Jesús, que dijo en el capítulo 22 del Evangelio de Mateo, por ahí por el versículo 34, dice, y este es el primer mandamiento. Ahora, voy a continuar, hermanos, pero vamos a tener una breve pausa y ya cuando vuelva continuamos con lo que es la calidad de ser estable como cristianos. Bienvenidos nuevamente a su programa Unidos en el Amor de Cristo. Yo soy el pastor Carlos Rafael Pino de la Iglesia Bautista Emanuel en Santa Teresa, Nuevo México. Estamos teniendo servicios a las 10 de la mañana,
de 10 a 11:30 y luego escuela dominical de 11:30 a 12:15 de la tarde. Nuestras puertas están abiertas para que usted nos visite cuando pueda y cuando quiera. Estaba hablando acerca de este versículo, Primera de Corintios capítulo 15, versículo 58. Es el último versículo. Dice, así que hermanos míos, amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor, siempre sabiendo que nuestro trabajo en el Señor no es en vano. Ahora, había estado hablando acerca de la firmeza, acerca de estar firmes en nuestra identidad como cristianos. Ahora, en este segmento quiero hablar acerca de lo que es la calidad. Nuestra calidad como cristiano debe ser estable, debe ser inmovible. Inmovible, la palabra inmovible es tal vez muy parecida a estar firmes. Sin embargo, inmovible significa que uno es incapaz de desviarse, incapaz de dejar esa firmeza y desviarnos. De desviarnos física, emocional o espiritualmente de nuestro propósito como cristianos. Habíamos hablado de este propósito como cristianos, que es vivir de acuerdo a la voluntad de Dios para cada uno de nosotros, que es vivir tratando de imitar a Cristo, cada uno de nosotros en nuestro diario vivir. Inmovible es algo que no se mueve intencionalmente. Y estamos inmovibles, estamos con nuestro propósito, y el propósito de nosotros como cristianos no es simple, hermano, porque tiene grandes dimensiones. Y por tener tantas dimensiones, tiene enormes implicaciones y preceptos a seguir como cristiano. Muchos preceptos e implicaciones, porque no es simplemente decir soy cristiano. Ahora, en su amplio ministerio, el apóstol Pablo ve la necesidad de exhortar a los corintios de la misma manera que exhortó o exhorta a la iglesia de Éfeso. O sea, el deseo o propósito del apóstol fue que la iglesia de Corinto fuese inmovible por la ola de falsos maestros que habían en ese tiempo. Pero también en nuestro tiempo, hermanos, necesitamos tener mucho cuidado. Pero en aquel tiempo, cuando Pablo les escribe, había una ola de falsos maestros, verdaderamente, enseñando nuevas y diferentes enseñanzas que no tenían absolutamente nada que ver con ser cristiano, que no tenían absolutamente nada que ver con el Evangelio. Inclusive, Pablo, en una de sus cartas, también dice, no es que haya otro. Usted ve, necesitamos entender que nuestra vida tiene que adherirse inmoviblemente a lo que es la palabra de Dios. O sea, no es simplemente tener el deseo de ser cristiano. Necesitamos vivir la vida con propósito. Necesitamos vivir de tal manera que nuestra vida refleje ese propósito, esa intención, para poder verdaderamente llamarnos cristianos y decir que vivimos vidas santas. La palabra santa simplemente quiere decir que vivimos apartados para Dios a través de Cristo Jesús. ¿Qué se siente ser inmovible, hermanos? O sea, ¿qué se siente ser inmovible? ¿Qué se siente ser fuerte
en nuestra vida cristiana, en nuestra vida cotidiana? ¿Cómo podemos aferrarnos a las enseñanzas que Jesús, cuando parece que cada uno va por su propio camino y Jesús nos está diciendo, no, por aquí no, quiero que hagas este ministerio, yo sé que quieras hacer aquello, pero yo quiero que hagas esto? Necesitamos estar conectados a través de la oración, a través de nuestra relación con Dios, para que cada una de nuestras decisiones sea de acuerdo a su voluntad. Hemos visto tantas iglesias o congregaciones, mejor dicho, que han comenzado y 6 meses después ya no hay nadie y han cerrado sus puertas. ¿Sabe qué? Es triste, pero todo eso tiene que ver con hacer la voluntad del hombre y no lo que es la voluntad de Dios. Necesitamos ser firmes, ser inmovibles, y para esto lo que significa verdaderamente es ser constantes. Número 1, ser constantes en la oración. La oración nos protege de la anorexia espiritual. ¿Sabe que hay tantos hermanos que han comenzado bien y luego fallan y luego andan en el mundo otra vez, andan haciendo aquellas cosas que desistieron cuando inicialmente respondieron a su llamado? Pero eso viene de alejarnos de Cristo, de alejarnos de nuestra relación, dejando de orar, dejando de comunicarnos con aquel que con su poder nos nutre. ¿Sabe que la oración nos protege de toda la escasez, de todas las penurias de esta vida? Cuando no importa qué necesidad tenemos en nuestra vida, cuando nos acentramos verdaderamente en Cristo, dice la Escritura que todo lo demás vendrá por añadidura. Pero a veces decimos, no tengo tiempo para orar porque estoy muy ocupado. No tengo tiempo para asistir a la congregación porque estoy muy ocupado. Hermano que me escucha, nuestra relación personal e íntima con Dios es lo más preciado que usted y yo podemos tener. Nutramos esta relación a través de la oración. ¿Sabe que otra cosa verdaderamente es el ser feliz? O sea, regocíjese. Dice la Escritura, regocijaos. Una vez más os digo, regocijaos. O sea, es una actitud de alegría que proviene de aquello y de aquellos que nos da la fuerza, de aquel que es todopoderoso, de aquel que verdaderamente nos llena de fe, nos llena de esperanza, nos llena de todo cuanto Él quiere para nuestra vida y para su vida. Ahora, confiamos en aquel que siempre está en control. Cuando usted y yo somos cristianos, oramos y confiamos que Él siempre va a hacer. A veces no va a ser de acuerdo a como nosotros queremos, pero siempre va a ser. Dice la Escritura en Juan 16:33, palabra de Cristo, dice, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. No podemos buscar paz, no podemos buscar sosiego en la sociedad, en otras cosas. Las cosas del mundo, las televisiones más caras que tengamos, los equipos electrónicos más caros que tengamos, un día van a dejar de funcionar. Así es.
pero su vida cristiana, la alegría que nosotros podemos vivir, es eterna, hermanos. Esa sí es eterna. Fíjense, hermanos, que necesitamos mostrar a la gente estas pequeñas diferencias que nos hacen diferente a los demás, pero con ahínco, que nos hacen diferente a los demás, pero verdaderamente porque estamos tratando de imitar a aquel que dio su vida por cada uno de nosotros, que dio su vida por usted y por mí, que dio su vida para perdón de pecado, que dio su vida para salvación nuestra. Hermano, necesitamos verdaderamente mantenernos firmes e inmovibles de nuestra vida cotidiana, que sea semejante a aquel que la dio por usted y por mí. Y tercero, quiero hablar acerca de lo que es la condición como cristiano, que nos lleva a ser exitosos, o sea, abundantes, abundando en toda nuestra vida. Ahí la parte tercera de este versículo, o tal vez la letra C del versículo, donde nos dice, sabiendo que, dice, estad firmes y constantes, dice, creciendo en la obra del Señor, creciendo en la obra del Señor. O sea, nuestra condición como cristianos tiene que estar constantemente evolucionando para la gloria de Dios. Tiene que estar constantemente llevándonos a ser exitosos, pero no para nosotros. ¿Sabe qué? El éxito verdaderamente es algo que alcanzamos a través de mucho hacer una y otra vez. Usted que tal vez ha caído en alguna ocasión, hermano, usted vuelva a levantarse, usted vuelve a confiar en la palabra de Dios, usted vuelve a confiar. Y ese es el éxito. No es simplemente que nos caemos y nos quedamos tirados en algún lugar, pero el éxito se refleja cuando nos podemos levantar y volver otra vez a enfocar nuestra vida en Cristo Jesús. O sea, hermano, esta condición verdaderamente refleja de cómo es nuestra vida. ¿Qué condición espiritual tenemos usted y yo? ¿Qué condición de conocimiento tenemos usted y yo? Pablo señala verdaderamente que cuando los cristianos son constantes e inmovibles, habría excelencia en su caminar. Y excelencia es aún mayor que el éxito. El éxito lo podemos conseguir cuando estamos en competencia con algo, con alguien, con algo, con una cosa, con alguna persona. Si estamos en competencia, queremos ser mejores que ellos. Pero verdaderamente ese tipo de éxito, estoy hablando de excelencia, porque es todo cuanto nosotros hacemos para la gloria de Dios debe llevar esta condición de excelencia. Debe llevar esta condición de poder decir, lo que hago, lo hago para Cristo. Lo que hago, lo hago para el Señor. No para reflejar ningún éxito en mi vida, pero para reflejar excelencia en aquel que dio su vida por mí y por usted. Abundar significa desbordar, ser abundante. Pablo nos exhorta a levantarnos, nos exhorta como cristianos. Dice que tenemos la libertad de experimentar el amor abundante de Dios. Dice que tenemos, a través de Cristo Jesús, en nuestra vida, podemos verdaderamente tener
esta condición de abundancia, esta condición de una abundancia espiritual, de una abundancia de conocimiento, de una abundancia del saber lo que Dios nos habla a cada uno de nosotros. Para esto hay 3 cosas verdaderamente que necesitamos practicar, hermano. Necesitamos humildad. Debemos abrazar los tiempos difíciles en la vida. El servicio y la obediencia a Cristo vienen en buenos tiempos y en tiempos difíciles. Pero aún en aquellos tiempos difíciles necesitamos arraigarnos de esta voluntad de Dios y necesitamos hacerlo con corazones contritos y humillados delante de Él. Número 2, teniendo hambre de sabiduría. Una vez que nos hemos humillado a Dios, Proverbio nos dice que recibimos honor. Proverbios 29 y 23. Es necesario permanecer hambrientos de la palabra de Dios para conocer y vivir la vida que la Biblia nos manda. Para vivir esta vida necesitamos verdaderamente tener esta hambre de crecimiento, esta hambre de conocer cada letra, cada palabra, cada mensaje que el Señor nos da a través de su palabra. Número 3, necesitamos trabajar duro y ser constantes en la obra. Necesitamos trabajar duro, no importa lo que aparece, lo que parece, no importa aquella condición que estamos viendo físicamente. Pero cuando tenemos nuestra vista puesta en Cristo, vamos a ver que esto es simplemente un pequeño estorbo, pero el Señor lo va a quitar. El Señor nos va a dar dirección de tal manera que podamos verdaderamente seguir adelante de acuerdo a su santa voluntad. El estar firmes, hermanos, inmovibles y ser exitosos y vivir con excelencia hacia Dios, significa que primero hemos de conocer a Cristo a través de la fe. Este es un buen momento para usted que no lo conoce, para usted que tal vez por curiosidad está viendo este programa. Yo le exhorto a que usted busque a tener una relación íntima y personal con Dios a través de la fe, a través de decir yo creo en la palabra de Dios, yo creo en que Él es este Cristo, vino, se hizo hombre, dice el Evangelio de Juan, que se hizo carne para dar su vida por usted y por mí, para perdón de nuestros pecados, para perdón de todo aquello que no está de acuerdo a la voluntad de Dios. Necesitamos verdaderamente, hermanos, decir, yo me gozo en Cristo y mi vida demuestra que vivo gozoso porque nada de lo que hago para Dios me es duro, nada me es de tal manera que, es muy pesado hacer esto. No, hermano, lo hacemos verdaderamente con gozo. Tanto como creyentes individuales o como congregaciones, debemos siempre ejercer estas cualidades como cristianos. Mientras estemos en este mundo, enfrentaremos dolor, oposición y sufrimiento. Pero nuestro servicio y esfuerzo tiene que ser inquebrantable delante de Dios y ante los hombres. Esto nos llevará a servir siempre con alegría. Y en nuestro caminar diario seremos ejemplos de la buena voluntad de Dios
en cada uno de nosotros. Oh, hermano, yo verdaderamente les quiero exhortar de gran manera que usted y yo podamos verdaderamente continuar hacia adelante, o sea, continuar con excelencia, continuar hacia este éxito, continuar capacitándonos de tal manera que podamos con certidumbre poder discernir lo que está bien en nuestra vida y lo que está mal. Hermanos, voy a pausar un momento porque quiero leer algunas de estas peticiones que han llegado. José Luján pide por, es de aquí del Paso, pide por Abril Álvarez, tiene problemas del corazón, es la nieta de José Luján. Está programada para unos exámenes médicos. Oremos por esta niña, verdaderamente. Sofía Estrada pide por sus hijos y su nieto por salvación. Pablo Estrada, quien tiene cáncer en el páncreas, también Sofía pide por él. Lorena Molina, también de aquí del Paso, el doctor ha visitado, tiene cita con el doctor el 11 de marzo y pide que Dios esté con ella y todo le vaya bien. Raúl Molio, pide por sanidad por su prima Molly Sanz. Oración contestada de Montserrat Molina, papá de Raúl. Amén, gloria a Dios por eso. Lorenza Molina, también de aquí del Paso, ya la mencioné, Lorenza Molina tiene cita el 11 de marzo. Marbella o Mabela tiene sanidad, pide por sanidad por su alta presión, pide protección divina para sus hijos y que salen de viaje, que Dios los sane a ella y le dé protección también a sus hijos. Voy a pausar brevemente, hermanos, y después hago mis comentarios finales. Pero quiero pausar y orar por usted, que llamó y puso su fe en Cristo pidiendo estas peticiones. Oh, amado Padre Celestial, te damos gracias, Señor, una vez más en este día. Gloria sea tu santo nombre. Gracias, amado Padre, porque eres el Dios todopoderoso, porque eres el Dios médico de médicos que puede sanar. Señor, que puede proteger, que puede hacer todas estas cosas por estas personas que nos piden oración, Señor. Por cada uno de ellos yo los presento al trono de tu gloria, Señor, al trono de tu gracia, para que tú pongas tu mano, santa mano, sobre ellos, oh amado Padre, que puedan verdaderamente ser curados, que puedan ser protegidos, que puedan ser llenos de buenas noticias, como han pedido. Es en el nombre de Cristo tu Hijo que te lo pedimos y te damos toda la gloria y toda la honra. Amén. Oh, hermano, quiero verdaderamente terminar, pero no sin antes hablar un poco, un último comentario, mejor dicho, de lo que es la excelencia en nuestro caminar cristiano. Nuestra excelencia verdaderamente tiene que ver no con lo que podemos hacer, sino cómo lo hacemos para Cristo, cómo lo hacemos para Dios. Yo le exhorto a usted que me ha escuchado que tengamos excelencia en nuestra vida cristiana, que todo cuanto hagamos, lo hagamos siempre para la gloria de Dios. Gracias por escucharnos, gracias por sintonizarnos. Les pido una bendición muy especial para cada uno de ustedes. En el nombre de Cristo.
Bendiciones, hermanos.